Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a platicar del león rugiente. La imagen del demonio como un león rugiente es una advertencia clara sobre su naturaleza y sus intenciones. Un león rugiente no es un animal pasivo, es un depredador que busca activamente a su presa. De la misma manera, el enemigo de nuestras almas no descansa en su intento de destruirnos. Su objetivo es devorar nuestra fe, nuestra paz, nuestras relaciones y nuestro testimonio. Esto nos llama a estar alertas y a no subestimar su capacidad para causar daño. El apóstol Pedro nos advierte en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta imagen nos recuerda que el enemigo está activo y busca destruirnos. Sin embargo, no solo estamos alertas a su presencia, sino que también estamos equipados con las herramientas espirituales para resistir sus ataques y vivir en victoria. La comparación del diablo con un león rugiente no es casual. Un león rugiente es una figura de poder, ferocidad y peligro. Así es el enemigo con nosotros, astuto, fuerte y dispuesto a atacar cuando menos lo esperamos. Esta imagen nos llama a estar alerta y a no subestimar su capacidad para causar daño. El enemigo no solo busca molestarnos, su objetivo total es devorarnos. Esto significa que quiere destruir nuestra fe, nuestra paz, nuestras relaciones y nuestro testimonio. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos recuerda que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero también sabemos que Jesús vino para darnos vida en abundancia. Vivir en un mundo lleno de distracciones y tentaciones puede hacernos perder de vista la realidad espiritual que nos rodea. El enemigo aprovecha estos momentos de distracción para atacarnos. Por eso es importante mantener una conciencia espiritual constante, reconociendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Esta conciencia nos ayuda a estar preparados y a no ser sorprendidos por sus tácticas. Pedro nos exhorta a ser sobrios. La sobriedad no solo se refiere a evitar el alcohol, sino a mantener una mente clara y enfocada en Dios. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 nos dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Una mente sobria es esencial para discernir los ataques del enemigo. Junto con la sobriedad, Pedro nos llama a velar. Esto implica estar atentos y preparados como un soldado en guardia. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 38 nos recuerda: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La vigilancia es nuestra primera línea de defensa. La oración es otra de las herramientas que están a nuestro favor en la lucha contra el enemigo. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos recuerda: la oración eficaz del justo puede mucho. A través de la oración nos conectamos con el poder de Dios y recibimos la fuerza para resistir las tentaciones y los ataques del diablo. La sobriedad
no se refiere solamente a una sobriedad física, sino a mantener una mente clara y enfocada en los pensamientos de Dios. Una mente sobria es capaz de discernir los ataques del enemigo y de tomar decisiones inteligentes. Cuando estamos sobrios espiritualmente, podemos ver más allá de las apariencias y reconocer las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. La sobriedad espiritual es nuestra primera línea de defensa contra ese león rugiente. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11, nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es puramente la palabra de Dios. Su palabra es nuestra espada en la batalla espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Al meditar en la Biblia y aplicarla a nuestra vida, nos fortalecemos contra los ataques del enemigo. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16, nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. La fe en Dios y en sus promesas nos protege de las mentiras y los ataques del enemigo. Estar alerta es esencial en nuestra lucha contra el enemigo. La vigilancia implica estar atentos a las señales de peligro y prepararnos para actuar. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia, porque el enemigo está siempre al acecho. La vigilancia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a no caer en las tentaciones que el enemigo nos presenta. No estamos llamados a luchar solos tampoco. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y a no dejar de congregarnos. El apoyo de quienes nos rodean es esencial en nuestra lucha contra el enemigo. Sabemos que el enemigo puede ser fuerte, pero nuestra victoria está asegurada en Cristo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 nos exhorta: hijitos, vosotros sois hijos de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En Cristo tenemos el poder suficiente para vencer al enemigo. Pedro también nos recuerda en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad nos protege del orgullo, que es una de las principales herramientas del enemigo para hacernos caer. La oración nos ayuda en nuestra lucha contra el enemigo. A través de la oración nos conectamos directamente con el poder de Dios y recibimos la fuerza para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. La oración no solo nos fortalece, sino que también nos permite interceder por otros que pueden estar siendo atacados. Es un acto de fe y dependencia de Dios que nos mantiene firmes y alertas en la batalla espiritual. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos recomienda: resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia firme en el nombre de Jesús es una de las formas más efectivas de vencer al enemigo. La alabanza es otra de las herramientas espirituales que nos ayudan en momentos de acechanza del mal. En el libro de Salmos 22, versículo 3,
nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando alabamos a Dios, el enemigo huye porque no puede soportar la presencia de Dios. El Salmo 91 nos habla de la protección de Dios para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. El versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Solamente en Dios encontramos el refugio y la seguridad para protegernos y vencer al enemigo. Para resistir sus ataques, necesitamos estar equipados con la armadura espiritual que Dios nos ha provisto. Esta armadura incluye bondades como la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada pieza de la armadura tiene un propósito específico en nuestra protección y nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la batalla. Vestirnos con la armadura de Dios es un acto de fe y de obediencia que nos prepara para enfrentar al enemigo. La obediencia a Dios es una forma de protegernos también de las acechanzas del maligno. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia nos mantiene en la voluntad de Dios y fuera del alcance del enemigo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, se nos recuerda: sed santos porque yo soy santo. La santidad nos protege de las trampas del enemigo y nos acerca directamente a la presencia de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada en la batalla espiritual. Es a través de la Biblia que recibimos la verdad que nos libera de las mentiras del enemigo. Meditar en la palabra y aplicarla a nuestra vida nos fortalece y nos da la sabiduría necesaria para discernir los ataques del diablo. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene el poder de transformar nuestra mente y también nuestro corazón. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y enfocarnos en las bendiciones de Dios en lugar de los ataques del enemigo. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos con otros para que seáis sanados. La confesión nos libera de la culpa y nos fortalece en nuestra lucha contra el enemigo. La fe es otro de nuestros escudos en la batalla espiritual. Con ella podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque la fe nos protege de las dudas, los miedos y las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestra mente. Cuando confiamos en Dios y en sus promesas, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. La fe nos mantiene firmes y seguros en medio de las pruebas. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La perseverancia es esencial en nuestra lucha contra el enemigo, porque la victoria no siempre puede ser inmediata. A su vez, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza nos mantiene firmes en medio de las pruebas. No estamos llamados a luchar solos en esta batalla espiritual. Quienes nos rodean nos pueden dar un apoyo esencial en nuestra lucha contra el enemigo.
Juntos podemos animarnos, orar unos por otros y fortalecernos mutuamente. La unidad en el cuerpo de Cristo es una fuerza que el enemigo no puede derrotar. Cuando nos apoyamos unos a otros, somos más fuertes y más capaces de resistir los ataques del diablo. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, nos dice que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nos protege de la amargura y el resentimiento, que también son herramientas que utiliza el maligno. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4 nos recuerda: sabed que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las pruebas. Aunque el camino es fuerte, nuestra victoria está asegurada en Cristo. En Él tenemos el poder para vencer al enemigo y vivir en libertad. La cruz de Cristo es nuestra garantía de victoria, y su resurrección nos da la esperanza de que el enemigo ya ha sido derrotado. Cuando vivimos en la realidad de esta victoria, el enemigo no tiene ya más poder sobre nosotros. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La fe en las promesas de Dios nos da la seguridad de que Él cumplirá su palabra. La humildad es otra protección contra los ataques del enemigo. Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exalta y nos protege. La humildad nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios y a no caer en el orgullo, que es una de las principales herramientas del enemigo para hacernos caer. Aunque el enemigo ande como león rugiente buscando a quien devorar, tenemos la victoria asegurada en Cristo. Que podamos vivir sobrios, velando y dependiendo de la armadura de Dios para resistir sus ataques. Que nuestra fe, nuestra oración y nuestra comunidad nos fortalezcan en esta batalla espiritual. La imagen del diablo como un león rugiente es una seria advertencia, pero también un recordatorio de que tenemos las herramientas necesarias para resistir sus ataques. Con la sobriedad, la vigilancia, la oración, la armadura de Dios y el apoyo de la comunidad, podemos enfrentar al enemigo con valentía y firmeza. Que nuestra fe en Cristo nos mantenga firmes y que vivamos en la realidad de su victoria. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón consciente de la realidad espiritual que nos rodea. Sé que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también sé que tú eres más grande que cualquier ataque del enemigo y que en ti tenemos la victoria. Te pido que me ayudes a estar alerta, a ser sobrio y a mantenerme firme en esta batalla espiritual. Señor, reconozco que no puedo enfrentar al enemigo por mis propias fuerzas. Necesito tu poder y tu guía para resistir sus ataques. Ayúdame a vestirme con toda la armadura que tú me has provisto: la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Que cada pieza de esta armadura me proteja y me fortalezca en medio de la lucha. Jesús, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Gracias porque en ti tengo la victoria sobre el enemigo. Recuerdo tus palabras cuando dijiste: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Que esta verdad me llene de esperanza y me dé la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el enemigo ya ha sido derrotado por tu sacrificio en la cruz. Espíritu Santo, te pido que me llenes de tu presencia y de tu poder y guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones para todo lo que haga glorifique a Dios. Ayúdame a discernir los ataques del enemigo y a resistirlos con firmeza. Que tu voz sea más fuerte que cualquier rugido del diablo, recordándome que soy un hijo amado de Dios. Padre, te pido que me ayudes a mantener una mente sobria y alerta y que no me deje distraer por las cosas del mundo, sino que esté atento a las señales de peligro. Dame la sabiduría para reconocer las trampas del enemigo y la fuerza para evitarlas. Que mi vida sea un testimonio de tu poder y tu gracia. Gracias, Señor, porque tú eres mi protector. Sé que no estoy solo en esta batalla porque tú estás conmigo en cada paso del camino. Que tu presencia me dé la paz y la seguridad que necesito para enfrentar al enemigo con valentía. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.